Es cierto lo que dicen. Cuando una persona se queda ciega, el resto de los sentidos se agudiza para compensarlo. Sabiendo eso y pensando en todo lo que me sucedió, aún no puedo llegar a una conclusión racional sobre cómo estos eventos se desarrollaron a mi alrededor sin mi conocimiento. Claro, no podía ver nada de lo que sucedía, pero nunca sospeché que fuera algo de tal magnitud, basándome en las pequeñas cosas extrañas que había experimentado. Claro, de vez en cuando se escuchaban ruidos, pero mi casa era vieja y parecía tener mente propia. Todos los sonidos y crujidos del lugar se habían vuelto tan familiares para mí como el moverme en su interior sin el beneficio de la vista. Incluso cuando las cosas comenzaron a volverse más extrañas, encontraba una manera de racionalizarlas. Mirando hacia atrás me pregunto, ¿cómo pude haber sido tan... bueno, a falta de una mejor palabra, ciega? Mi madre había tratado de convencerme de no mudarme sola. Sara, una joven ciega no debería vivir sola, decía. Pero quería y necesitaba hacerlo. Necesitaba mostrarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Además de que, como alguien de 24 años, no planeaba vivir con mis padres por siempre. Y puedo asegurar que no quería esperar a un buen hombre con el cual casarme y mudarme. Puede que eso nunca sucedería. Habiendo perdido la vista a una edad muy temprana, debido a un fuerte accidente con productos químicos industriales de limpieza, había aprendido muy bien a crear mapas mentales de mi entorno. Cuando fui por primera vez a la vieja casa, usé únicamente mi bastón. Lo agitaba de un lado a otro frente a mí, con cada paso que daba. Sabía aproximadamente dónde estaban todos los muebles, ya que fui yo quien dirigió a los de la mudanza sobre dónde colocar todo. Usé mi bastón durante casi una semana, usando la punta para hacerme una imagen mental del lugar. El proceso de aprendizaje fue lento y torpe al principio, pero eventualmente llegué al punto en que pude quitarme el bastón después de varios días y comencé a caminar con los brazos extendidos. Avancé más y me familiaricé lo suficiente con el territorio que, al finalizar el primer mes, pude caminar libremente sin el uso de mi bastón, brazos o cualquier otra ayuda. Me volví bastante experta en moverme libremente por la casa. No solo eso, sino que la casa estaba ubicada en una zona urbana, lo que hacía que fuera conveniente caminar a cualquier lugar donde yo tuviera necesidad de ir. El supermercado estaba a solo 3 cuadras de distancia. Había una tienda departamental al otro lado de la calle, y un banco y una cafetería un poco más adelante. Me acostumbré a escuchar el flujo del tráfico y medir el tiempo de las luces en mi cabeza. Así podría saber cuándo estaban encendidas las señales de caminar y no caminar. De vez en cuando, algún amable extraño ofrecía tomar mi mano para llevarme al otro lado. Después les agradecería y nos separaríamos una vez que estuviéramos a salvo en la acera del frente. En esos días trabajaba desde casa, haciendo llamadas a pacientes que habían sido dados de alta recientemente del hospital. En sí, el hospital me pagaba por administrar encuestas, que luego se usaban para mejorar sus servicios. El hospital tuvo la amabilidad de proporcionarme una laptop, que contenía varias aplicaciones de software de comandos de voz. Pasé mis días transcribiendo las llamadas telefónicas grabadas, diciendo las respuestas de los clientes a través de un micrófono y haciendo que los datos se agregaran automáticamente en el programa. El primer evento extraño que recuerdo fue un día en particular, cuando me levanté de mi escritorio para el almuerzo. Mientras me dirigía a la cocina, pateé un objeto en medio del piso de la sala. Escuché cómo se deslizaba a una corta distancia sobre la alfombra. Sabía que no había dejado nada en mi camino,
ya que acababa de pasar por ahí hace menos de una hora y no había nada en el suelo. Me arrodillé y palmé alrededor hasta que localicé el objeto. Un libro. A través del braille lo reconocí por su título. Era un libro sobre parques nacionales que tenía guardado en la mesita de la sala, a unos 5 pies de distancia. No recordaba haber tirado el libro de la mesa. Me quedé ahí, perpleja. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, menos aterrador me resultaba. Me convencí de que simplemente había olvidado que había tirado el libro al suelo, y debió haber pasado por encima o junto a él las veces anteriores en las que pasaba por el lugar. Devolví el libro a su lugar y comencé a preparar mi almuerzo. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, escuché un sonido que provenía de la cocina. Estaba casi opacado por el resto de los sonidos habituales de la casa, pero definitivamente lo escuché. Débilmente. Era un zumbido muy ligero. Tan ligero, de hecho, que una persona promedio sin audición agudizada pudo no haber escuchado desde esta distancia. Lentamente, me levanté de la cama, escuchando atentamente. El sonido aumentaba a medida que avanzaba por el pasillo y atravesaba la sala de estar. Tan pronto como atravesé el umbral de la cocina, supe de qué se trataba. Era el motor del refrigerador y hacía más ruido de lo habitual. Me acerqué y descubrí que su puerta estaba abierta de par en par. La cerré y el zumbido volvió a un volumen normal. ¿Qué demonios? ¿Dejé esto abierto?, me cuestioné, susurrando. Tal vez no se cerró del todo la última vez que lo usé, pensé. Regresé a la cama, pero tuve problemas para dormir. Mi mente divagaba y me preguntaba cómo pude haber pasado por alto el libro en el piso y la puerta del refrigerador abierta cuando sucedieron. A la mañana siguiente decidí ir a desayunar a Espresso Express, la pequeña cafetería de mi calle. Ellos servían un excelente café y además podías pedir un croissant de jamón con queso derretido para morirse. Solo por eso valía la pena el esfuerzo de bañarse, vestirse y dejar la seguridad de la casa, para sumergirme en una serie de zumbidos, bocinas, tráfico y gente clamando en las aceras. Esa mañana, un gentil extraño me ayudó, guiándome a través de la intersección, justo delante de la cafetería. Dije, gracias, cuando soltaron mi brazo. Pero no hubo respuesta. Él o ella se perdió entre la gente hablando por teléfono, con sus conversaciones momentáneamente audibles para mí, mientras pasaban por delante y por detrás. El sonido metálico de la campana de una bicicleta me alarmó, y sentí la brisa que dejó el ciclista cuando pasó rápidamente. Entré a la cafetería. Hacía un ambiente mucho más tranquilo, y disfruté mi desayuno favorito en un lugar cerca de la ventana, bañándome en la luz del sol que caía sobre mí. Esa tarde me tomé un descanso de las llamadas telefónicas para ir al baño. Mientras estaba sentada en el inodoro, escuché algo a mi lado. Fue como si algo forzara el fregadero. Un sonido muy sutil. Mi ritmo cardíaco se elevó y fruncí el ceño mientras me esforzaba por escuchar a más detalle. Todo lo que podía oír era mi pulso palpitando en mis oídos. De repente,
El reloj de la pared de la sala de estar dio las 4 en punto, sobresaltándome hasta el punto de saltar ligeramente mientras seguía sentada. Recuperé la compostura. Lavé mis manos y volví a la computadora para transcribir los datos de mis encuestas telefónicas. Cerré la laptop y fui a preparar la cena a las 6:30. A lo largo de los años aprendí a tener mucho cuidado al tratar con el horno y los quemadores. Una vez puse accidentalmente un plato de plástico directamente sobre el quemador que aún estaba caliente, resultando en una nube de humo nocivo que duró días, mucho después de haber terminado de limpiar el desorden. Tuve suerte de que se estuviera quemando solo el plato y no pasara a más. Después de ese accidente, compré un pequeño extintor para dejarlo cerca del horno. Esa noche en particular, preparé mi cena sin algún riesgo por el fuego. Sin embargo, la situación no estuvo completamente libre de incidentes. Mientras procedía a preparar la cena, descubrí que en el armario faltaban 2 productos enlatados que necesitaba para la receta. Siempre guardo estos productos en lugares muy específicos en los estantes para saber qué son, sin el beneficio de poder ver las etiquetas. No recuerdo haber usado las cosas que necesitaba para esa noche, pero aparentemente pude haberlo hecho, así que opté por hacer cacerol. Me senté en la mesa, disfrutando de la sencilla comida que había preparado. La televisión sonaba al fondo y me informaba de todas las noticias importantes del día. Terminé la primera porción de mi plato y extendí la mano para servirme un poco más. Raspé el interior del plato. Los sonidos de metal sobre la cerámica resonaban por toda la cocina. Estaba vacío. No puedo creerlo. No pude haberme comido todo, dije con incredulidad. Pensé con certeza que había preparado una porción más grande que esa. No recordaba haber vaciado todo en mi plato. Los pensamientos pasaron por mi cabeza en un intento de razonarlo todo. ¿Prepararía menos de lo que había anticipado? ¿Había derramado algo sobre la mesa mientras lo servía en mi plato? En busca de la comida que faltaba, puse la palma de mi mano sobre la mesa y la moví constantemente hasta donde se me permitiera el alcance. Mientras lo hacía, hubo un movimiento distinto frente a mí. Jadeé y mi ritmo cardíaco se aceleró de inmediato. Sentí la sangre latiendo por mi cuello. Este sonido no había sido tan sutil como los otros que había escuchado. Era obvio, un movimiento repetitivo de algo frente a mí. Seguí escuchando, pero todo lo que pude oír fue al hombre del clima en la televisión, dando alegremente el pronóstico. De pronto, me sentí abrumada con la sensación de que ya no estaba sola en la mesa. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que nadie respondiera. Silencio. Sentí un cambio en la presión del aire, como si algo se moviera detrás de mí, seguido por un crujido de una tabla del piso. Me congelé. Algo rozó la parte de atrás de mi cabello, suave como una pluma. Retrocedí y solté un ligero grito. Me levanté de la silla, me dirigí a la orilla de la cocina y volteé hacia el interior del lugar. ¿Quién está ahí?, dije. No hubo respuesta. Para ese momento respiraba con dificultad, prácticamente hiperventilando. Mi pecho y garganta irradiaban calor, mientras mi corazón se aceleraba por dentro.
dándome la sensación de una indigestión. Pensé que iba a vomitar. Me dirigí lentamente a la puerta que conducía a la sala de estar. Me quedé ahí, durante lo que me pareció una eternidad, esperando escuchar algo, cualquier cosa que pudiera explicar esta situación. Eventualmente lo dejé pasar y fui hacia el baño que estaba en el pasillo. Cerré la puerta tras de mí. Me tomó más de una hora calmarme. Estando en el baño luchaba con mis pensamientos. Razonaba conmigo misma. No quería admitir que mi madre tenía razón, pero tal vez no debía vivir sola. Parecía que estaba sufriendo las consecuencias. Por otro lado, todas estas cosas podían explicarse de manera lógica. Me dije, si no estuviera ciega, habría visto lo que causaba los ruidos, y sería muy obvio. Me reiría de lo ridículo que sería tenerle miedo a aquello. Estoy segura. Al menos, era de lo que trataba de convencerme. Lo que finalmente me sacó del baño fue que el teléfono estaba sonando. Admito que me sobresalté inicialmente, pero solo porque había estado todo muy tranquilo las últimas 2 horas. Abrí la puerta con cautela y me adentré al pasillo. Mi teléfono estaba en la sala de estar. Me acerqué rápidamente y respondí. ¿Hola? Hola, Sara. Soy Jill. Gracias a Dios, solo era mi amiga. Hola, Jill. ¿Cómo va todo? Oh, todo bien. Te vi en el Espresso Expreso hoy, dijo en un tono juguetón, el cual no entendía en un inicio. ¿Lo hiciste? Te vi por la ventana cuando pasé cerca de la acera. Continuaba con su tono juguetón. Y bueno, ¿por qué no pasaste a saludar? No quería molestarte. ¿Molestarme? ¿Por qué habrías de molestarme? Tonta, porque asumí que estabas en una cita. ¿Quién es el afortunado que estaba sentado contigo? Quedé boquiabierta. No podía respirar. Ni siquiera podía formar palabras. ¿Sara? Preguntó Jill. ¿Estás bien? Dejé caer el teléfono. Aún podía escuchar la voz lejana de Jill, a pesar de que el altavoz estaba boca abajo en la alfombra. Caminé frenéticamente por la casa, agitando mis brazos al frente. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Grité por toda la casa. Estaba aterrorizada, pero también enojada. Me sentía violada. No necesariamente quería encontrarme con lo que sea que fuera, pero ya no podía seguir en mi propia casa. Pasé horas buscando en cada centímetro de la propiedad y no encontré nada. Finalmente fui a la cama, después de poder calmarme, pero no me dormí hasta altas horas de la madrugada. Un leve crujido me despertó después de quedarme dormida, aún a oscuras horas de la madrugada. Al principio no estaba segura si había sido real o si había soñado con aquel ruido. Cuando estaba a punto de levantarme, noté que las sábanas a mi lado estaban retiradas. Estiré mi brazo derecho al espacio vacío. Se sentía cálido, como si alguien hubiera estado acostado conmigo. Los acontecimientos del día anterior volvieron a mi mente. Mis ciegos ojos se llenaron de lágrimas cuando comencé a cuestionar mi propia cordura. Frustrada, me levanté y salí de la cama. Me puse algo de ropa vieja y me dirigí hacia la puerta principal.
con la intención de huir de la casa, sin saber exactamente a dónde iba a ir. Tal vez a la casa de Jill. Vivía bastante cerca. Quería llevar mi bastón conmigo, como siempre lo hacía cuando salía al aire libre. Registré frenéticamente la casa, incapaz de recordar dónde lo había dejado. Casi siempre lo apoyaba contra la pared junto a la puerta principal, pero no estaba ahí. Caminé a lo largo de las paredes, de todo el perímetro, buscando desesperadamente el bastón. Cuando me acerqué a la cocina, aún no lo había encontrado, pero hice un descubrimiento mucho más sorprendente. Una grieta vertical en la pared, apenas detectable y que no había sentido anteriormente. Usé todos mis dedos para seguirlo por la pared, por la parte superior, y luego por el otro lado. Era una puerta diseñada para encajar perfectamente en la pared. Recargué mi peso contra aquella puerta y sentí cómo cedía levemente hacia el lado derecho. Metí los dedos en la hendidura de ese lado lo mejor que pude y finalmente solté el panel. Se abrió hacia la izquierda. Jadeé en estado de shock y mi pulso se aceleró. Había una habitación escondida en medio de mi casa. ¿Cómo deseé tener vista en ese momento? Me adentré a un territorio completamente inexplorado dentro de mi propia casa, con la posibilidad de que alguien más se encontrara ahí conmigo. Entré lentamente, con mis brazos extendidos. ¿Hay alguien aquí?, susurré, temiendo por haber preguntado. No hubo respuesta. Di un paso adelante. A mi derecha, descubrí una superficie plana. Una mesa. Pasé mis manos por su superficie. Sobre la misma, pude distinguir varias latas de comida sin abrir. Sin duda, esos eran los productos enlatados que faltaban y estaba buscando. Esa mesa también contenía cubiertos y abrelatas que habían desaparecido hace semanas. Mi frecuencia cardíaca aumentó aún más y mis palmas comenzaron a sudar. Seguí avanzando hasta que llegué a una pared que sabía que bordeaba la sala de estar. Encontré un agujero del tamaño de una moneda a la altura de los ojos. El sudor comenzó a salir de mi frente. Encontré otro agujero similar en la siguiente pared. Esta pared bordeaba el baño. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pude encontrar 2 agujeros más que estaban en las paredes restantes, que bordean la cocina y el dormitorio. Caí de rodillas, en absoluto horror e incredulidad. ¿Cuánto tiempo me había estado mirando esta persona? ¿Cómo pude no haberlo sabido? Mis manos estaban en el suelo, frente a mí, y sentí algo suave. Investigué más allá con la punta de mis dedos. Era una especie de edredón o saco de dormir. En un extremo había una almohada acolchonada. A este punto no solamente estaba aterrorizada más allá de toda descripción, sino que también estaba furiosa. ¿Cómo se atreve alguien a espiarme de forma encubierta desde dentro de mis propias paredes? Sabía que tenía que salir corriendo de la casa y ponerme a salvo de inmediato, con o sin mi bastón. Decidí que iría a casa de Jill, y desde ahí llamaríamos a la policía. Me dirigí a donde recordaba que estaba la puerta oculta.
Mis brazos barrían el área delante de mí, con pánico. En lugar de una puerta, mis manos encontraron el cálido torso de un humano. Un hombre, de pie, en silencio en la entrada. Agarró mis brazos y me sacó de la habitación oculta hacia la casa. Luchamos en la cocina. Le di una patada y grité tan fuerte como pude a sus oídos. Pude liberar un brazo y lo usé para agarrar el extintor, que sabía que estaría junto al horno. Intentó alejarme, pero mis dedos alcanzaron la boquilla. Lo lancé hacia él, sintiendo el cilindro de metal golpear con la parte posterior de su cráneo. Soltó mi otro brazo y apreté el gatillo en su dirección, envolviéndolo en una nube de blanca espuma. Corrí al lavadero de la cocina, donde sabía que estaba mi única ventaja: la caja de fusibles. La encontré y apagué todas las palancas que pude encontrar, eliminando toda la energía de la casa. Si este psicópata pervertido quería matarme, tendría que hacerlo en las mismas condiciones que yo, en la oscuridad. El intruso no me había seguido al cuarto de lavado. El extintor debió haberlo aturdido. Recordé la caja de herramientas que tenía ahí y rápidamente tomé el destornillador más largo que pude encontrar. Me paré en la esquina y escuché con atención. Si todavía estuviera consciente, no podría moverse en la oscuridad total sin hacer algún ruido. Posiblemente detectaría sus movimientos. Sostuve el destornillador contra mi pecho, tomando el mango con fuerza y ambas manos. Sentí mi corazón latiendo salvajemente contra el costado de mi puño. Después de una eternidad, avancé un poco. Puede que lo haya dejado inconsciente o incluso que lo haya matado. Tenía que asegurarme. Salí del cuarto de limpieza y entré a la cocina. Aún no había sonidos en la casa. Pasé a la sala de estar y me dirigí a la puerta principal. A media habitación pude sentir su presencia. Algo en el aire a mi alrededor se había movido. Sin previo aviso, sentí una respiración en mi nuca, seguido de un profundo susurro directo a mi oído. La hora de la ducha era mi favorita. Grité y me di la vuelta, clavando el destornillador en el aire. Corrí hacia la puerta. Estaba a solo unos metros de distancia, pero no pude alcanzarla debido a la resistencia con la que me encontré cuando los brazos del maldito voyerista envolvieron mi cintura. Me tiró al suelo y se puso sobre mí. Apreté la herramienta y la hundí tan fuerte como pude en su costado. Me estremezco al pensar en ello, cuando relato la sensación de aquel objeto separando dos de sus costillas. Fue horrible, y solo pude soportarlo sabiendo que si no hubiera actuado, entonces mi vida habría terminado. El hombre hizo un sonido de dolor, dejando escapar un profundo gruñido. Cayó hacia atrás y rodó lejos de mí. Me di la vuelta sobre mi pecho y me levanté del suelo. Luego me arrastré hasta el sofá y lo usé para volver a ponerme de pie. Todavía sostenía la herramienta. Un hilo de sangre tibia se filtró por mi nudillo. Me di cuenta que el intruso se retorcía en el suelo, cerca de la puerta principal. Tenía que salir por la puerta trasera.
Desde el extremo opuesto de la sala de estar, entré al solarium donde se encontraba aquella puerta. No estaba tan familiarizada con esa entrada, lo que me hizo buscar a tientas los pasillos y las cerraduras de los mosquiteros durante más tiempo del que me hubiera gustado. Sabía que ahí había escaleras de concreto que me dirigían al patio. ¿Cuántos pasos? ¿4? ¿5? No podía recordar. Procedí lentamente. Lo último que necesitaba era caerme y torcerme el tobillo. Después de bajar a tientas los escalones, llegué al patio, que desembocaba en un callejón estrecho entre casas. Mis pasos eran lentos y cautelosos. Mis manos me mostraron que había una pared de ladrillos a unos 5 pies a mi izquierda, en un costado. Estaba entrando a un territorio desconocido, sin el beneficio de mi bastón. Mi respiración era frenética, y las lágrimas seguían llenando mis inútiles ojos. Pateé algo y casi me caigo. Se sentía como plástico, algún juguete para niños, quizás. Me estaba moviendo demasiado rápido en comparación de mi nivel de conocimiento sobre el entorno, pero no tenía otra opción. Al momento, los pasos se acercaban detrás de mí. Aceleré el ritmo, agitando el destornillador al frente, para amortiguar algún accidente con algún obstáculo. 3 metros más adelante, y el destornillador me alertó, con un ruido metálico, de la presencia de una cerca de tela metálica que conectaba ambas casas. Me detuve y grité. Mi voz se quebró a través de las lágrimas. ¡No! Me di la vuelta. Comencé a mover violentamente el destornillador. ¡Déjame sola!, grité. Más hiperventilación. Más lágrimas. El hombre se acercó lentamente y después se detuvo a unos metros de mí. Tuve la sensación de que él podía ver lo que estaba haciendo. Quizás había alguna luz en esta parte o el amanecer ya había alcanzado la cresta lo suficiente como para disponer de luz natural. No sabía cuál era el caso, pues no tenía idea de qué hora era. Sabiendo que estaba a punto de morir, solo quería respuestas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Me las arreglé para preguntar. Mi voz sonaba más enojada de lo que esperaba. Desde antes que vivieras ahí, respondió con calma y voz profunda. Tuve suerte contigo, una chica ciega. Con los otros no podía salir a la luz cuando estaban en casa. No podía sentarme y cenar con ellos. No podía soportar verlos trabajar en sus computadoras. Tampoco podía ir al café con ellos. Hubo una pausa mientras se acercaba aún más. No podía estar junto a ellos en el baño. Lloré incontrolablemente en un torbellino de emociones. Nunca antes me había sentido tan violentada, tan enojada y tan aterrorizada. Todo al mismo tiempo. De nuevo hubo un movimiento repentino frente a mí. ¡No me toques!, grité mientras sostenía el destornillador. No sé exactamente cómo sucedió. No sé si vio la herramienta o simplemente le dio igual sabiendo que estaba atrapada. Pero cuando se abalanzó hacia adelante, logró empalarse a él mismo con el destornillador y sujetarme contra la malla. Mis manos aún estaban agarrando el asa.
pero estaba tan enterrado en él que su camisa tocaba mi puño. Su respiración se convirtió en un gorgoteo, y sus últimas palabras para mí fueron: tampoco podía acurrucarme junto a ellos en la cama. Colapsamos juntos. La malla se rompió a mis espaldas mientras caíamos al suelo. Su peso muerto casi me aplasta, pero me las arreglé para empujarlo y zafarme. Me arrastré todo el camino de regreso a mi casa. Entré por la puerta trasera hasta la sala de estar para llegar al teléfono. Sollocé de manera histérica mientras marcaba al 911 y caía al suelo.